Mundo Yoruba. Los secretos de la regla de Ocha Ifa. Aspectos claves sobre Ire y Osogbo en la consulta oracular Yoruba. En el vasto universo de la espiritualidad Yoruba, los conceptos de Ire y Osogbo son piedras angulares que guían la interpretación y el entendimiento de las lecturas oraculares como el Osode, Ita o Bajada. Estos términos, a menudo malinterpretados, encapsulan la dinámica entre la fortuna y la adversidad, ofreciendo una visión más profunda sobre el destino y el comportamiento humano según la filosofía de Ifa. Pero antes de continuar hablando sobre Ire y Osogbo en la consulta oracular, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. ¿Qué es el Ire? El Ire, en su esencia, representa la fortuna, la buena suerte y las bendiciones que recibimos de los orichas. Sin embargo, su significado va más allá de la simple suerte. El Ire es un reflejo de nuestro entorno espiritual. Cuando un santo nos otorga Ire, es una señal de que está consciente de la presencia de Osogbo a nuestro alrededor o sobre nosotros. No debemos considerar el Ire como algo constante o garantizado, pues su naturaleza transitoria refleja la lógica misma de la astrología de Ifa. El concepto de Ire se entrelaza con nuestra actitud y comportamiento. Ifa enseña que el Ire otorgado por un santo está condicionado a nuestra conducta futura. Es un aviso de que debemos cuidar y atender nuestro destino para que el Ire perdure y se fortalezca. Por otro lado, el Osogbo representa todo lo adverso y malévolo que nos rodea o puede ocurrir en nuestras vidas. Es una advertencia espiritual que nos insta a prestar atención y evitar los peligros que se ciernen sobre nosotros. El Osogbo, según el Odumogbe Funfunno, es tan poderoso que incluso requiere sacrificios ceremoniales, Ebo, para contrarrestarlo. Este concepto subraya la importancia de la precaución y la protección espiritual en la tradición yoruba. Es vital comprender que todos enfrentamos Osogbo en nuestras vidas, pues estamos expuestos a las influencias negativas del entorno, envidias, traiciones, tragedias, pérdidas, enfermedades e incluso la muerte. El Osogbo nos recuerda la fragilidad de la vida y la necesidad de cultivar nuestro bienestar espiritual. Tanto el Ire como el Osogbo son estados transitorios que sirven como herramientas de conversación y análisis en la lectura de signos y profecías. Sin embargo, a la hora de tomar decisiones importantes, es esencial tener en cuenta el análisis detallado proporcionado por el Odum Toyale y las profecías del Osode. Estas revelaciones contienen información crucial sobre el destino y el comportamiento del consultante, así como soluciones para cultivar y alcanzar el Ire deseado. El entendimiento profundo de Ire y Osogbo en la consulta oracular yoruba no solo nos brinda conocimiento sobre nuestra suerte y desafíos futuros, sino que también nos insta a reflexionar sobre nuestra conducta y actitud ante la vida.
Ifa nos enseña que el destino es maleable y que nuestras acciones juegan un papel fundamental en la manifestación de nuestra fortuna o adversidad. Por tanto, cultivar el iré deseado requiere no solo la gracia de los orisas, sino también nuestro compromiso con una vida de armonía, integridad y respeto hacia el cosmos y la comunidad. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.